en la parte de la cinemática vamos a estar viendo todo lo referente a cuestiones que definen el movimiento del robot. Como bien nos dice la definición de lo que es la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, sin importar la fuerza que los producen. Es decir, vamos a estar identificando posición, velocidad y aceleración de cuerpos rígidos o de partículas y de cuerpos rígidos libres en el espacio, y vamos a analizar esos efectos que se tienen sobre esos cuerpos. En este caso, sobre la cinemática de robots, se sigue algo parecido de esa cinemática de partículas y cuerpos rígidos, pues por tratarse de eslabonamientos. Solo que nos vamos a dar cuenta que estos eslabonamientos, estas configuraciones de robots y estas tipos, nos van a hacer un poquito más complejo el análisis, por lo cual se van a tener que utilizar diferentes herramientas. Pero al final de cuentas lo que se pretende es que mediante un modelo matemático nosotros podamos definir o identificar una posición de la salida o a la salida del sistema, que esta salida del sistema siempre es la herramienta o la pinza del manipulador, ¿no? Entonces, con esta cinemática lo que se pretende es identificar esa posición, esa velocidad y aceleración que va a llevar ese robot al final, sin importar la fuerza que lo va a producir, es decir, sin importar la velocidad de los motores de entrada, la fuerza, o las corrientes que se pudieran aplicar en ellos. Simplemente esta posición y velocidad se va a definir de acuerdo a la configuración, a las distancias, a los ángulos, a la forma como están unidas estas articulaciones, ¿no? Entonces, para eso vamos a estar aplicando lo que es la cinemática. Después tendrán un curso más adelante que se trata sobre la parte complementaria, que es la dinámica. Y ahí en la dinámica, igual vamos a seguir trabajando la cuestión de análisis del movimiento, posición, velocidad, aceleración, pero ahora sí se tiene que identificar qué fuerzas producen eso. En este caso, lo que se tiene que ver es, sí, respetar una determinada velocidad lineal en el robot o angular, pero ahora tenemos que saber qué fuerza tenemos que aplicar en cada motor o qué corriente para que se pueda producir eso, ¿sí? Y un último curso que tendrían que llevar sobre relación de los robots, que es control de robots, para poder aplicar técnicas, para generar trayectorias, para planificar y para poderlos programar y que ejecuten una tarea específica. Entonces, imagínense, todo eso antes se veía en un solo curso, era imposible poder abarcar todo eso. Y en este programa que ustedes llevan, ahora ya se dividió en tres partes: cinemática, dinámica y control. Entonces, ahorita vamos a empezar platicando cómo se va a llevar la parte de la cinemática. ¿Sale? Entonces, dentro de la cinemática, nosotros lo vamos a dividir en tres etapas muy importantes, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, en una primera unidad, esperemos podamos llevarlo pronto en este mes, vamos a ver todo lo referente a los antecedentes, todo lo que van a ser conceptos, definición, definición de robots, clasificación y componentes de los mismos, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en antecedentes, pues tenemos que identificar, pues, cómo es que se da origen a esta parte de los robots, de los manipuladores, cómo se van a ir um, dando esa integración, ¿sí? Una evolución en cuanto al avance cronológico, los descubrimientos a través de la historia que nos van a permitir ir creando estos manipuladores, y también esos eventos que nos van generando las necesidades de desarrollar estos manipuladores, ¿no? Entonces ahí tendremos un repaso, una introspectiva en cuanto a lo que es la evolución histórica y una evolución cronológica de lo que fue la robótica y de las áreas de la ingeniería que intervienen en ella, ¿no? Entonces vamos a estar analizando también qué tipo de áreas de la ingeniería. Como ustedes sabrán, la parte de la mecatrónica pues también involucra varias áreas de la ingeniería, la robótica también, y vamos a ver cómo interactúan cada una de ellas para poder concebir lo que va a ser estas definiciones de robots, ¿no? Porque hay diferencias entre lo que vamos a estar analizando de la parte de la mecatrónica, lo que es robótica,
y obviamente la ciencia que lo estudia lo que va a ser estas áreas de la ingeniería. Eh, Veremos también clasificación de robots, tipos, porque desde el punto de vista vamos a ver muchas clasificaciones, muchos tipos, pero vamos a ver uno desde el punto de vista desde la aplicación industrial, que es lo que a nosotros nos interesa. Estos manipuladores robóticos industriales van a tener características específicas, van a tener cuestiones de espacios de trabajo, configuraciones y demás, que nos van a permitir aplicarlos a diferentes trabajos dentro de las áreas industriales, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay una sección de clasificación, vamos a ver aplicaciones, espacios de trabajo, nombres de las configuraciones más populares, etcétera, ¿no? Entonces, ahí iremos viendo una cuestión de revisión de esas aplicaciones. Y componentes de robótica. Para cada uno de los manipuladores vamos a ir identificando las partes importantes a grandes rasgos o de forma general, no importando el tipo, pero veremos que dentro de los componentes, pues obviamente tenemos la estructura mecánica, todo lo que nos va a dar la configuración, los eslabonamientos. Habrá que aquí recordar las cuestiones de nuestras asignaturas de, mm, ¿cómo se llaman? De mecanismos, ¿sí? De eslabonamientos, tenemos que recordar la definición de articulación, de grado de libertad, de identificar las articulaciones con n grados de libertad, recordar la parte de cuántos grados de libertad tiene una partícula en el espacio, en fin, ¿sí? Y dependiendo de las articulaciones y de los grados de libertad que tiene cada una de ellas, serán los grados de libertad con los que cuente nuestro manipulador. En fin, iremos viendo definiciones más adelante de conceptos conforme vayamos avanzando para la cuestión de definir el tipo de robot que estamos analizando, ¿no? Entonces, dentro de los componentes, vamos a tener la parte de la estructura mecánica. Otro de los componentes importantes, pues van a ser los actuadores y los sensores. Estos actuadores, pues va a depender del tipo de sistema de impulsión con el que contemos. Es decir, si va a ser actuadores eléctricos, como pueden ser motores de corriente directa, alterna, motores a paso, servomotores, en fin, vamos a identificar ese tipo de actuadores. O si se está hablando o se está trabajando con energía hidráulica o energía neumática, pues hablaremos entonces de actuadores como lo son cilindros, pistones, eh, actuadores tipo tándem, telescópicos, en fin, dependiendo de la configuración, pero a grandes rasgos lo vamos a dividir en cilindros y en motores neumáticos, ¿no? Tanto hidráulicos como neumáticos. Y dentro de los sensores, pues vamos a tener sensores internos y externos, sensores que nos van a permitir identificar posición del robot con respecto a un espacio de trabajo, si tiene objetos alrededor del espacio de trabajo, en fin, los externos nos van a permitir interactuar con ese entorno, con esa área de trabajo y evitar que pues nuestro manipulador también sufra daños y obviamente también el usuario, ¿no? Aquí recordaremos que así como en las películas se hablan de las 3 leyes de la robótica, aquí nosotros también las trataremos y veremos el enfoque desde el punto industrial, ver si se cumplen esas leyes o simplemente es un invento de la ciencia ficción y de las películas como para poder llevarlas hacia los manipuladores, ¿no? En fin, tenemos más componentes, como pueden ser las herramientas o el elemento de trabajo, el elemento final de nuestro manipulador. Podemos tener clasificaciones de herramientas, si van a ser herramientas, si van a ser pinzas, si van a ser de múltiples dedos, si van a ser herramientas de corte, de transformación de material, en fin. En nuestras presentaciones iremos platicando sobre esos elementos. Y finalmente tendremos los componentes de control y de comunicación. Esos componentes nos van a permitir interactuar con otros manipuladores robóticos industriales y también van a permitir que el robot pueda ejecutar su tarea para la cual está diseñado y programado, ¿no? Entonces, todos esos elementos vamos a tener que analizarlos, ver cómo interactúan entre ellos. Vamos a poder concebir finalmente todo el concepto de lo que es el robot, su clasificación y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, esta primera unidad temática que se escucha un poquito extensa, que sí lo es, pero trataremos de irnos un poquito a prisa porque pues sí tenemos poco tiempo para poder comprender todo esto
y de ello pues vamos a hacer una evaluación sumativa, ¿no? Entonces esta la primera evaluación sumativa va a comprender todos estos conceptos. Entonces, si se pueden percatar, pues es una primera etapa bastante conceptual para poder identificar todos estos elementos. Vamos a tener aquí un valor del 20% de esta evaluación sumativa que va a comprender pues esa cuestión de esas definiciones. Una vez que ya tenemos entendido todo esto, los elementos que lo componen, las clasificaciones, básicamente las clasificaciones, porque esto nos va a dar idea de cuántos grados de libertad va a poseer cada robot, dependiendo del tipo, pues tenemos que pasar a la parte de la cinemática. La cinemática la vamos a dividir en dos partes, lo que es la cinemática directa y la cinemática inversa. Bueno, como les comentaba ahorita hace un momento, la cinemática nos va a definir estudia el movimiento, posición, velocidad, aceleración, sin importar esas causas. Entonces, para nosotros poder saber la posición, velocidad de aceleración, pues tenemos que generar modelos matemáticos. Pero pues ahorita se oye muy sofisticado el decir un modelo matemático. Al final de cuentas es una simple ecuación que define la posición final del efector o de la herramienta dentro de un manipulador que nos va a permitir saber el punto en el que se encuentra ese objeto. Entonces, dentro de la cinemática directa, pues son esas ecuaciones que nos van a definir ese punto en el espacio, ¿sí? Desde el concepto de cinemática directa, lo que tenemos es que si nosotros tenemos un manipulador y lo considerásemos como una caja negra, voy a tratar de aquí de hacer unas anotaciones. Uh, Permítanme. Por ejemplo, aquí vamos a tener, imagínense que va a ser el robot. Y para poder definir mi robot tengo que hacer el modelado, la cinemática directa. Voy a poner aquí definir como cinemática directa. Para este modelo matemático, obviamente vamos a tener elementos de entrada y también elementos de salida. Durante la cinemática directa, los elementos de entrada son todos esos valores articulares. ¿Qué quiere decir con esto de valor articular? Bueno, que si es un manipulador con articulaciones de tipo de revolución, pues serán los valores angulares. Si es un manipulador prismático o de desplazamiento lineal, pues será ese mismo desplazamiento. Cada uno de sus valores que tenemos en cada articulación los vamos a poner a la entrada del modelo matemático y a la salida lo que vamos a obtener es la posición, velocidad y aceleración. Y lo podemos resumir como si tuviéramos en general como la posición en X, en Y y en Z de ese manipulador, ¿no? De ese objeto. Entonces, esto es lo que trata la cinemática directa. Yo doy los valores articulares y ese modelo me va a arrojar la posición en el espacio que tiene ese sistema, ¿sí? Por lo contrario, en la cinemática inversa, aquí lo que vamos a hacer en la cinemática inversa es que nosotros vamos a dar un valor deseado, es decir, voy a tener aquí a la entrada el valor de X, Y y Z. Entonces, les decía X, Y, Z tenemos aquí, va a ser a la entrada y a la salida obviamente vamos a tener esta cuestión de los valores articulares, ¿no? Y esto sería la cinemática inversa. Entonces, esas dos son las cuestiones de la cinemática que nosotros vamos a estar evaluando. Para poder hacer eso, lo podemos hacer de forma tradicional, como lo hemos aprendido, ¿sí? Básicamente podría ser con ecuaciones vectoriales, eslabonamientos vectoriales para poder identificar esa posición. Recuerden que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces eso nos va a poder permitir establecer esa relación entre un sistema de coordenadas tal vez polares
a un sistema de coordenadas rectangulares. En fin, vamos a ir avanzando en eso. Veremos cuestiones muy sencillas en cuanto a modelos matemáticos, que son ecuaciones muy básicas, pero que conforme nosotros vamos empleándolas en manipuladores más complejos, con más grados de libertad, pues esas ecuaciones, como nosotros las hemos venido analizando, van a ser más complejas y el trabajo se hace más laborioso. Por lo tanto, para poder establecer la parte de la cinemática en manipuladores es necesario trabajar con múltiples vectores, y para poderlos agrupar se utilizan las matrices de transformación o matrices de transformación homogénea. Tendremos entonces que en la segunda unidad temática hacer un repaso de lo que son las matrices, establecer cómo esas matrices relacionan la posición y orientación de cada uno de los eslabones de nuestros robots, ¿sí? Y vamos entonces a estar estudiando lo que son las matrices de traslación, perdón, las matrices de traslación y esto, lo que son las matrices de traslación y las matrices de rotación, nos van a permitir identificar las propiedades y la forma como se relacionan entre un sistema móvil y un sistema fijo, porque al final de cuentas el manipulador debe de generar ese movimiento, debe tener desplazamiento dentro de un área de trabajo, y estas matrices me van a permitir representar esos cambios y esos desplazamientos en el espacio. Por eso vamos a tener matrices de traslación y matrices de rotación. Posteriormente también tendremos lo que son las matrices de transformación homogénea, que son una combinación de ambas, de traslación y de rotación, pero que también van a tener que relacionarse con la configuración del manipulador. Y esto es para que nosotros podamos representar el punto de final en la herramienta con respecto a un sistema inercial o un origen en alguna base, alguna referencia. Todo esto es para poder tratar de identificar ese modelo que nos permita tener una fórmula, una ecuación que identifique rápidamente la posición de esos manipuladores, ¿vale? Entonces, aquí pues nos llevaremos un poquito más de tiempo, es un poquito más laborioso, y es arrastrar el lápiz porque es recordar las matrices y empezar a hacer ejercicios para asignar, para poder trabajar esos modelos y empezar a definir esas ecuaciones que los representan, ¿vale? Otro 20% en esa evaluación, ahí trataremos nuestra evaluación sumativa, pues tendrá que ver directamente con esas operaciones en matrices de transformación, de traslación, rotación. No es muy complejo, es muy sencillo en cuanto a las matrices, pero si es que pues van siguiendo todas estas operaciones, ¿no? Y en la última unidad temática lo que vamos a tener es que todas estas matrices de transformación con respecto a los antecedentes, con respecto a las clasificaciones, tipos y demás de configuraciones de manipuladores, vamos a empezar a asignar estos sistemas de coordenadas, y se van a elaborar la resolución de esas matrices mediante un modelo y mediante algunas convenciones, como son las ecuaciones de Denavit y Hartenberg, para poder reducir estas matrices y obtener la posición del manipulador con respecto a la base. Y ese modelo siempre nos sirve para obtener referencia con otros manipuladores y que todos puedan trabajar en un mismo espacio de trabajo y tener referencia con respecto a los movimientos que pueden realizar, ¿no? La orientación y demás. Entonces, en este tercer unidad temática, lo que vamos a tratar es cómo vamos a ir asignando esas matrices a los manipuladores, dependiendo del tipo de manipulador, cómo se van a asignar esos parámetros de los manipuladores, como son el ángulo de rotación, la desviación del robot, distancia del eslabón, distancia de separación entre eslabones, etcétera, ¿no? Son 4 parámetros principales que vamos a estar viendo ahí en esta unidad temática, que se involucran directamente con los sistemas de coordenadas con los manipuladores robóticos. Su resolución, resolver estas ecuaciones, estas matrices, para obtener un modelo que lo represente, y al final tener esto que les comentaba en esta parte de arriba, ya sea la cinemática directa, en donde damos un valor de cada articulación. Si estuviéramos hablando de un robot que está hecho a base de puras uniones de revolución, pues tenemos que dar los valores angulares de entrada para que me dé la posición en el espacio, ¿sí? O si fuese un robot cartesiano, que es por lo general que hace puros movimientos lineales,
esos movimientos, pues obviamente a la entrada tendríamos que darle el desplazamiento en cada uno de los ejes y pues obviamente la salida en ellos es directa, ¿no? Porque son de un plano cartesiano a otro plano cartesiano. Y en cambio en la cinemática directa, si yo deseo un valor específico en la posición en el espacio, en una X, Y, Z, y mi manipulador es con articulaciones de revolución, pues lo que tengo que encontrar es ese valor de cada ángulo, cuál es el que lo cumple, teta 1, teta 2, teta 3, etcétera, ¿no? Entonces, hasta este punto es a lo que tenemos que llegar. Ahí en esa tercera unidad temática tendremos otra evaluación con otro 20%. Y entonces aquí tenemos ya lo que va a ser el 60%. ¿Dónde vamos a tener el otro 40%? Bueno, pues vamos a hacer cuestiones prácticas, esperemos que se pueda con algunas simulaciones. Esperemos esto no se extienda para que en la segunda unidad temática podamos regresar a los laboratorios y de ser así, pues veremos qué opciones vamos a tener. Pero de entrada, ahorita lo que vamos a estar realizando, déjenme borrar lo que anoté. Ok, ahí está. Para laboratorio y prácticas, lo que se van a hacer son tres prácticas muy sencillas. Yo creo que ya lo han hecho en algunas otras asignaturas. Por ejemplo, una de las importantes que necesito que se desarrollen es, por ejemplo, el control de giro y regulación de velocidad de un motor de corriente directa. Pero este motor de corriente directa no es de esos motores pequeñitos, necesitamos un motor más grande, puesto que ese motor va a ser el que vamos a nosotros integrar en un eslabón con un grado de libertad, porque al final de cuentas esto lo vamos a replicar 3, 4 veces para poder implementar un manipulador robótico como proyecto final, ¿sí? Este proyecto final lo que necesitamos es un manipulador que pueda realizar alguna tarea básica, como puede ser alimentación de material para una máquina o traslado de piezas de una banda a otra, o procesos de mecanizado, como puede ser corte, doblado, soldadura, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente la herramienta final tal vez no la podamos implementar directamente, pero sí podemos simular que el robot está haciendo esas actividades. Bueno, entonces para ello, estos motores pues deben ser capaces de mover esos eslabones y no van a ser motores pequeños, ¿no? Entonces, vamos a hacer una primera práctica donde vamos a controlar el giro, vamos a regular la velocidad y vamos a tener ahí otros asuntos como puede ser la corriente, que es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de un motor ya más grande, el manejo de la corriente es más delicado y no los motores y los puentes H, perdón, comunes no pueden soportar esas corrientes más allá de un ampere, ¿no? Y hay motores que pues necesitan más de 5, 10 amperes para poder trabajar. La segunda práctica, vamos a hacer esa también, yo creo que ya la han hecho, es una adquisición de posición angular con convertidor a 10 bits. Simplemente lo que vamos a hacer es acoplar a un motor o a algún eslabón. En este caso puede ser un potenciómetro, puede ser un encoder, cualquiera de las dos. Y vamos a estar monitoreando esos pulsos o ese cambio en la resistencia y la vamos a convertir a una posición angular. Esto es porque necesitamos retroalimentar la posición de nuestro eslabón y al final de cuentas, después en la tercera práctica, implementar una técnica de control o de regulación de posición. Puede ser una técnica muy sencilla, podemos empezar con una técnica de control proporcional y posteriormente ir avanzando a una técnica más sofisticada, como puede ser un control PI o un PID, para asegurarnos de que la posición la posición angular que estamos deseando en cada uno de los eslabones se cumpla, ¿no? Pues ya una vez que tenemos esas tres prácticas, con proyecto final es integrar esas mismas, pero en un manipulador de 5 grados de libertad. Podría ser de 3 grados de libertad, solo que con 3 grados de libertad, al final de cuentas, un manipulador no, solo tenemos control en el espacio, pero no tenemos control en la orientación y un punto en el espacio requiere de posición y orientación. Es decir, si yo necesito insertar una herramienta en un determinado este, eh, orificio, por ejemplo, necesito decirle también a la herramienta, al objeto, en qué orientación la voy a incrustar. Y con 3 grados de libertad apenas puedo controlar posición. Entonces, de preferencia que sea de 5 grados de libertad para poder trabajar en ello, ¿no? Obviamente cada práctica va a llevar su reporte, como lo venimos trabajando, obviamente una introducción,
un objetivo, marco teórico, desarrollo, todo lo que son, en el caso de lo que son de programación, diagramas de flujo, el programa, resultados, y conclusiones y referencias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son, por ejemplo, el control de velocidad, adquisición y posición, son programaciones. Tenemos que ver también diagramas eléctricos, por ejemplo, en el control de giro y regulación de velocidad. Indiscutiblemente vamos a necesitar un puente H y ese puente H, pues vamos a necesitar también en el reporte plasmar lo que va a ser el diagrama eléctrico, ¿no? Electrónico, ¿sí? Y el reporte del proyecto final, pues incluye esto de la parte de la programación, la parte de la cinemática, el modelo matemático, todas las ecuaciones que vamos a realizar, de la parte de estructural, ¿sí? Ustedes ya llevaron asignaturas que les permiten hacer planos y aparte del diseño mecánico. Todo eso va a ir incluido ahí junto con sus conclusiones y resultados de lo de los manipuladores, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda de cómo se va a llevar el, el curso. Si gustan abrir sus micrófonos, no hay problema. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Si será en equipo, sí, sí van a ser en equipo, de acuerdo a las listas, permítanme, son 15, yo creo que van a ser equipos de 3, somos 15 ¿cómo se llama? En lista, vamos a utilizar vamos a hacer equipos de 3, yo creo, ¿sí? ¿Qué software vamos a utilizar para la simulación? Bueno, la cuestión de las prácticas en simulación lo podemos hacer con Proteus y ya sea que utilicemos Arduino o que quieran hacerlo con microcontroladores, con PICs, no hay problema. El chiste aquí ya no, yo no los voy a restringir a qué tipo de dispositivo de microcontrolador o de simulación lo vamos a hacer, pero de preferencia puede ser Proteus, ¿no? Arduino o microcontroladores PIC. Aquí lo que quiero yo que es que ustedes implementen esas técnicas, que se desarrolle ese controlador para poderlo aplicar desde el punto de vista del manipulador robótico. ¿Sí? No hay tanto problema. En el dado caso que esto se alargue, que esperemos que no, como para la cuestión del manipulador robótico, ya no nos dará oportunidad de podernos reunir para echar a andar el manipulador ya con los 5 grados de libertad. Si eso pasa, pues yo creo que vamos a tener que utilizar un simulador de robots. Hay uno de ABB. En la siguiente sesión les paso bien el dato por si fuese necesario. Tendríamos que empezar a trabajar con la cuestión de aprendernos algunos comandos para poder simular los movimientos de los robots, ¿no? Creo que es ABB Studio se llama para lo de manipuladores robóticos, pero les confirmo. Pues sí, viene limitado, pero pues podemos ahí ver la versión de estudiante. Me parece que la universidad iba a comprar esa versión. Checo con el jefe de la división a ver si sí se pudo adquirir ese simulador para que nos compartan algunas licencias. Si no, pues tendremos que conseguir nuestras propias licencias para trabajar con ellos. Les digo, espero que que se alargue esto porque definitivamente es mucho más fácil trabajar en el laboratorio con esos manipuladores que tenemos a tratarlos de trabajar en el simulador. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues si no hay comentarios, no hay sugerencias. Profesor. Trabajar de 4. Sí, dime. Un compañero está por medio de mensaje, dice que si el equipo podría ser de 4.
Sí, es lo que me está diciendo, lo que estoy viendo. De 4. Híjole, es que somos, bueno, yo en lista oficial tengo registrados 15. Y ahorita aquí en la sesión, pues veo que somos unos 16, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, ya somos más. Sí, tengo 16. No sé si ya todos ya tienen validada su inscripción, pero pues podría ser un equipo de 4 nada más. Pero ese equipo de 4, obviamente me va a entregar un robot más. ¿Podría decir quiénes son los que están en lista, por favor? Digo, para saber quiénes Claro, estamos sí, agregados a la a clase. ver, les voy a pasar lista rápido. Aquí tengo mi lista. Tengo a Dan García, Bravo Casillas, Daniel, Cordero de la Paz, Flores Jiménez Jonathan, García Chavarría, García Pineda, Hernández Báez, Martínez González, Martínez Lima, Muñoz López, Ramírez Franco, Ramírez Ortiz, Soto Hernández, Urban Díaz y Valencia Hernández. Todos ya verificados en control escolar. Ya todos tienen su verificación. Entonces, Uriel dice, yo soy de otra lista porque estoy registrado en un grupo virtual y le hará llegar otra lista diferente. de cinemática. Ah, sí, No. tengo asignado en mi, Sí, porque soy de recurso, profe. O sea, yo soy del plan el plan 2010. 2010. Sí, aquí te Ajá. tengo. Yo tengo asignada ¿cómo se llama? El grupo. Lo tengo asignado, pero no hay nadie inscrito. Chécalo. No, es que como apenas acabamos de, bueno, Apenas nuestros entregaron sus trámites, ¿ves? papeles ayer. Ajá, sí. Nos dijeron que dentro de 2 semanas checáramos a ver si ya está, obviamente, en CIPEA. Ah, correcto. Entonces, sin Pues, o problema. sea, yo soy de otro grupo y, bueno, me dijo el jefe de carrera que les hacen llegar una lista aparte para que igual lo Sí, sí, contesten porque o ya me lo vean. asignaron un grupo diferente. No me habían avisado, pero sí suele pasar. Y ahorita que ya revisé mi CPA, aparece 2 veces cinemática, nada más con diferente clave. Entonces tú vas a estar aquí con nosotros. Sí. Perfecto. Entonces, pues sí podría ser un equipo de 4, pero ese equipo pues sí tendría que desarrollar un robot más chévere, ¿no? Ese es el sacrificio que tienen que hacer. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo, Las profesor. clases... ah, Ah, A ver, César. habla si quieres, perdón. buenos días, profesor. Buenos días. Este, este, yo apenas hice mi pago de inscripción ayer y la verdad no supe cómo estuvo la situación y ahorita me di cuenta de que no aparecía en lista. ¿Esa lista que tiene es actualizada o...? La acabo de sacar ahorita. Tiene 5 minutos. Ok, no Entonces, sabe dónde podría, es cinemática de robots. ¿Reyes qué? Escalante Reyes. Escalante. Sí, no apareces. Eh, ok. ¿Es recurso? No. No. Es ordinaria. Hay que mandar un correo a control escolar para preguntar qué pasó ahí. Ah, ok. Sí, es directamente con ellos. Incluso a mí si me apareciera alguno de ustedes con una leyenda, no, es que quiere decir que no están verificados sus datos y que tienen que pasar con ellos. Bueno, tenían que pasar. Ahora es mandarles un correo para ver qué pasó ahí. A lo mejor no es legítimo.